En este video vamos a continuar con la carta a los Efesios y los 4 tópicos de nuestro nuevo andar, o más bien, el andar de los miembros del cuerpo del Cristo. Pero, ¿quiénes son los miembros del cuerpo del Cristo? Todos ustedes, todos los que hemos creído en el mensaje de Dios, todos los que hemos creído en la última revelación de Dios a través del apóstol Pablo. Porque noten lo que dijo en Efesios capítulo 1, verso 13. En este pasaje es el apóstol Pablo hablando y dice, en quien también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de su salvación. El evangelio significa el anuncio, el buen anuncio de su salvación. Habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo que fue prometido. ¿Notaron eso? También ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de su salvación, el evangelio. ¿De cuál evangelio se refiere aquí el apóstol Pablo? De seguro que no se refiere al evangelio de Mateo, ni al evangelio de Marcos, o de Lucas, o de Juan, ni tampoco se refiere al evangelio del apóstol Pedro. No, el apóstol Pablo dice de mi evangelio, el evangelio de Pablo. Porque noten lo que dijo en Efesios capítulo 3, versos 6 y 7. Dice que los gentiles habrían de ser coherederos y copartícipes de su cuerpo y de la promesa dada por él, mediante, noten esto, mediante el evangelio del cual yo he llegado a ser ministro. ¿Notaron lo que dijo el apóstol Pablo? El evangelio del cual yo he llegado a ser ministro. El anuncio del cual yo he llegado a ser ministro. El apóstol se refiere a un evangelio en particular, un anuncio especial que recibió de parte de Dios el Padre y del Cristo. Y aquí mismo en los versos 8 y 9 dijo, a mí, dice el apóstol Pablo, a mí, que soy el menor de todos los santos, me ha sido conferida esta gracia de proclamar entre los gentiles la inescrutable riqueza del Cristo. ¿Y qué más? Y que muestre claramente a todos los hombres cuál es la acción del misterio o cuál es la administración del misterio que por las edades había estado escondido en Dios, que creó todas las cosas. Entonces, ¿en dónde podemos encontrar este anuncio? ¿Y en dónde podemos encontrar este evangelio? ¿Y en dónde podremos encontrar la administración del misterio que por las edades había estado escondido en Dios? Solamente se encuentra aquí, en la carta a los Efesios. Y la confirmación la tenemos en la carta a los Colosenses. Habiendo dicho eso, continuemos con la enseñanza de hoy. Y les recuerdo, tengan lápiz y papel para que tomen notas y así les sea de grande bendición esta pequeña enseñanza. En los 2 videos anteriores de esta serie ya explicamos que el apóstol define nuestro andar en 4 tópicos principales. El primero fue, como ya vimos, eclesiásticamente, en donde el apóstol Pablo habla de la unidad del Espíritu y de nuestro servicio, o sea, de nuestro ministerio personal. Y ahora, el segundo tópico que menciona es moralmente. Este tópico continúa en el capítulo 5 de Efesios, y moralmente significa tener buenas costumbres, nuestro vivir diario, practicando buenas costumbres, ser personas virtuosas y de buena moral. Ahora, noten lo siguiente, nuestro andar moral contiene 3 partes. Abran sus Biblias al capítulo 5 de Efesios y notemos 3 cosas que el apóstol menciona bajo este tópico. Primero, en el verso 2 dice, andar en amor. Y esto cubre desde el verso 2 hasta el verso 7. Segundo, noten lo que dice el apóstol en el verso 8. Andar en luz. Y esto cubre los versos del 8 al 14.
Y tercero, noten lo que dicen los versos 15 y 16. Andar diligentemente, o sea, cuidadosamente, mirando, vigilando. ¿Por qué? Porque los días son malos. Verso 16. Ahí lo tienen. Este es nuestro andar moral. Y les sugiero a que los revisen porque estos 15 versos están repletos de instrucciones para estos días presentes en que vivimos. Pero si descuidamos estas instrucciones, si nos volvemos negligentes, naufragaremos, nos desviaremos de la fe. Estas instrucciones están escritas para nosotros, los que hemos sido despertados de los muertos y hemos sido despertados doctrinalmente para que las practiquemos. Poner toda esta doctrina desde el capítulo 1 en práctica. Y por eso se nos dice en el verso 14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará el Cristo. Enseguida pasemos al tercer tópico de nuestro nuevo andar que menciona el apóstol Pablo, que viene siendo sociablemente. Con eso se refiere a nuestro comportamiento con el prójimo. Ahora, la sociedad humana se compone de 3 partes. Miren en sus pantallas y vean esta ilustración. 1, mujeres y esposos. 2, hijos y padres. Y 3, siervos y amos. Cada uno de nosotros forma parte de uno, o tal vez más de uno, de estos grupos. Pero algo que tenía el apóstol Pablo en su mente cuando escribió estos 3 subtópicos era la asamblea, la iglesia del un solo cuerpo en sus diferentes aspectos, especialmente cuando menciona la relación entre la mujer y su esposo. Por eso noten con atención la siguiente comparación. En el verso 22 dice, mujeres o casadas, estén sujetas, porque la iglesia está sujeta al Cristo. Verso 24. Y en el verso 25, maridos, amen, porque el Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Notaron esas comparaciones? El apóstol tenía en su mente la relación de la iglesia con el Cristo cuando escribió este pasaje. Y en el capítulo 6, verso 1, a los hijos se les dice que obedezcan a sus padres, pero no porque estamos en la gracia o porque estamos en la verdad del un solo cuerpo. No, más bien dice, hijos, obedezcan a sus padres por causa de nuestro Señor, pues esto es justo. Y para guiar a los hijos, el apóstol menciona la ley. Y en el verso 4, los padres son advertidos. ¿A qué? A no provocar a sus hijos a ira, sino nutrirlos con la educación y la instrucción del Señor. Los siervos aún pueden llevar esta doctrina tan elevada y tan alta que tenemos en Efesios capítulo 1 hasta el 3, a los lugares de sus trabajos, y de esa manera pueden sentir el peso de sus servicios más liviano cuando obedecen a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo, pero no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, eso recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y a los amos, a los señores, se les dice, también ustedes amos, hagan lo mismo con sus siervos, dejando las amenazas, dado que saben que también el amo de ustedes está en el cielo y que para él no hay acepción de personas. ¿Se imaginan qué hogar sería si el ejemplo y el modelo fuera el Cristo y su iglesia? ¿Y qué afectos de amistad y de buena voluntad existirían entre los jefes y los empleados
si aplicaríamos toda esta verdad que tenemos aquí. Pero claro, no podemos soñar ni por un momento en aplicar estas cosas al mundo impío, porque estas reglas solamente son posibles para los que han recibido el llamado a los lugares celestiales en donde está el Cristo y nosotros con Él. Enseguida vamos a ver el cuarto tópico de nuestro nuevo andar, que se trata de nuestra batalla, nuestra lucha espiritual. Noten lo que dice el apóstol en el capítulo 6, verso 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en nuestro Señor y en la grandeza de su poder. Estas palabras son lo que ya nos dijo en el capítulo 1, versos 19 y 20, cuando dijo, para que sepan cuál es la sobresaliente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la energía del poder de la fuerza de Él. Esa fuerza, ese gran poder que operó en el Cristo, levantándolo de los muertos y sentándolo a la derecha de Él en los lugares celestiales. El apóstol vuelve a repetir estas palabras aquí en el capítulo 6, verso 10, porque nada más que el gran poder de su resurrección puede valer, nada más puede ayudar en la lucha contra los principados y potestades, las huéspedes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Pero también esta sección final de esta carta introduce o nos presenta el tema o el asunto de superar y de ser victoriosos y de ser vencedores en la fe. Les voy a dar un pequeño ejemplo del Antiguo Testamento. Tal vez ustedes recuerdan la historia de Caleb y Josué en los tiempos de Moisés, cuando envió 12 personas para investigar la tierra en donde se encontraban las bendiciones de ellos. Pero solamente Caleb y Josué fueron los fieles que pudieron superar. Solamente ellos dos fueron los vencedores contra las huestes espirituales de maldad que se aferraban a que perdieran su herencia. Pero el tema de superar y de ser victoriosos es el tema de la carta a los Filipenses que tenemos que considerar en otra ocasión. Por ahora, simplemente notemos que en el capítulo 6, verso 13 dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, habiendo hecho todo. Noten que dice, habiendo hecho todo para estar firmes. Las palabras, habiendo hecho todo, son las mismas palabras que tenemos traducidas en Filipenses capítulo 2, verso 12, en donde dice, por tanto, amados míos, de la manera que han obedecido siempre, no solamente cuando estuve cerca, sino también ahora que estoy lejos de ustedes, prosigan con la obra de su salvación, con mayor intensidad, con temor y temblor, en donde dice, ocupaos en vuestra salvación, no dice, ocúpense en salvarse ustedes mismos. No, más bien dice, ocúpense en la salvación que ya tienen, habiendo hecho todo para ser vencedores. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Los invito a que pongan sus comentarios y se suscriban, porque vamos a continuar con esta enseñanza en el siguiente video. Dios los bendiga.